Esta cantante, percussionista, tremendo compositor. Hoje nós também papo com Robert Brito, me conheci como El Chulo. Nós também diz que dentro da clave. Era conosco. May din problema kung may wawala mo. Wabisahan ko ba tayo brilong kami, dakwara ko aptika wabisahan. Aqui, uma cabeça de óptica Adriana aqui, para que o serviço on, vamos ver. Montura papel de solo de diferente marca. Todas aqui não tanto blanco e que cambia color de solo. Óptica Antiana, den Caia Grande 21. Serviço de todo tipo de brilho para miraleu, lesa, bifocal e multifocal. E também especial para estudar à noite. Montura papel de solo de diferente marca. Tem lens na stock e também de color. Abri de jaluna para chapiane, 8 horas de 2 horas de manhã e 2 horas para 6 horas da tarde e já sabe segundo Ausprak. Llama-nos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Óptica Antiana, serviço está on. Sinha toca e canta com Giovanni Mercera. Cuida da saúde mental, Sinha toca instrumento musical. Nós está oferecendo les de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Sinha toca a cantica preferida. Para mais informação, diz toma contato comigo na 527-45-13. Nós está chegando até cerca, porque desarrollar bom conhecimento musical. Sinha toca e canta com Giovanni Mercera. Plataforma Farandulero TV, programa carregado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Claber. Todo domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal Netamente Boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Claber. Cas de emoção. Camina nos cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo. Cas de emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de emoção. Turja luna noite metade 9 aqui na Nos TV, e canal Netamente Bonariano. Herencia da história, cultura e natureza. Nos grande nanta bina palavra para conta-nos de vida. E barrio na una na lanta, escola com na abai, trabalho com na asi e hopi mais. Tá importante para nós a nossa história, passar que nos está. De onde nós sabim, passina sa, na onda nós me se vai. Herencia do nabo é llave de passado e é porta para o futuro. Share nos website que você não quer den exterior e lá também experienciar nos programação www.nostvbonera.com. WAC Nos TV, uma cubota. Televidente, boa noite, bom menino. Outro Dale Clave, a boa noite, tudo já domingo à noite nós temos para acompanhar e donar é artista não boneriano, você tem não com nota boneriano, mas não está vivo aqui e traz aqui e não também merece não atenção. A boa noite nós temos dominicano, pura sangue. A boa noite nós temos El Chulo, Robert Brito, nós também conversamos com ele, e também assim, hópicos aqui na Bodeiro. Está sendo também, tem gravação também, segundo nossa comunidade, de Robert, mas Robert também explica-nos a noite, e também conta-nos como ela começa e como ela chega aqui na Bodeiro e o que está sendo agora aqui também. Lá que nós começamos a fazer
Fui princípio. Robert, boa noite. Boa noite. Para mí está un placer aquí en Bonaire. Hopi años, casi 15 años aquí en Bonaire. Me vine de Santo Domingo, de una ciudad llamada Bonao City, Bonao. la tierra de Héctor Acosta del Torito. Eso. Hablando de Héctor Acosta del Torito, nosotros nos criamos juntos, estudiamos juntos en mi pueblo natal, Bonao, Monseñor Noel. Nosotros hacíamos tamborita, como dicen, tambora, con una lata que venía, le poníamos 2 galones de agua a los lados, cortado a la mitad, y se ponían ahí, y lo amarrábamos con chu de bicycle. Chu de bicycle. Sí, lo amarrábamos. Cogíamos un palito y comenzábamos a tocar, cogíamos y hacíamos un guayo, y ahí comenzábamos nosotros a tocar debajo de una mata grande que había. Héctor Acosta se quedó en mi pueblo, en Bonao. Yo me fui a la capital con mi familia. Luego de ahí yo siempre iba a una escuela que le dicen Escuela de Música Iris del Valle, en Lomina. Aquellas personas que son de Lomina saben dónde quedaba esa escuela de música. No sé si la señora Iris está viva. Siempre me ponía a mirarlo, tanto las muchachas que tocaban ciertos instrumentos, los muchachos, y yo entré por varias ocasiones, pero hay una coincidencia que a mi papá nunca le gustó la música, lo de la iglesia. Entonces para mí sí me gustaba la música. Y así poco a poco, después con el tiempo, me hice profesional en la tambora. Sí. Me hice profesional en la güira. En la güira. Con el tiempo aprendí a hacer ciertos tonos de canto, descubrieron que yo tengo un talento musical y a la vez también escribiendo. Sí, correcto, Sí. correcto. Tú eres bien compositor también, sí. Sí, gracias. Sí. Eres bien compositor. Pero, babi sami que ya, está comprender por un papiamento, un tren de papiamento y por contestar en español, no hay problema. No hay problema. Ok, vamos. Okay, Sí, vamos ahí. Vamos ahí, no hay ok. problema. Ok. La gente que nos excusen, Sí. nuestro público oyente, ¿no? Babi sami, vos familia estaba de tocar música de palo también. Exacto, sí, eso está música criollo, está una música criollo dominicano que le llaman palo, eso es lo estilo africano, es unos barril largo, más o menos de 1,20 m de alto, le ponen un cuero de vaca, un cuero de chivo arriba, y son 3. Uno le dicen el alcahuete, otro le dicen el ¿cómo se llama? El grande, el quinto. El quinto y una guira grande, y hacia uno ven cualquier sitio. Pero eso es puro percusión solamente. Puro percusión. Y canto, Pero percusión y canto. Canta, sí, música que le llaman música de salve, música de salve. La música de salve son para los tiempos de San Miguel, los tiempos de la Virgen de Altagracia, los tiempos de que hay Kermé, no recuerdo bien cómo se pronuncia ese nombre, para las fiestas patronales de cada pueblo. Sí, eso es algo tradicional de cultura, exacto, esa es la palabra. De allá. Sí, esa es la palabra correcta. Pero tú eres barrio, en Santo Domingo, estás y cosas, tú en los barrios haces eso. Casi en todos los barrios se toca eso en ciertas ocasiones. Como te estaba diciendo, fiestas patronales, Día de la Virgen de la Altagracia, que es la Virgen María, Día de San Miguel. También la gente que le gustan hacer cosas de que Dios nos reprenda, hechicería y eso, también buscan esa gente, para la gente que se montan, que se le montan otro espíritu. Eso también. Sí, supuestamente, sí. Pero yo no creo en esa cosa. Sí. Pero eso es una tradición también allá. Sí, tradición, Sí. claro, es una tradición. Pero cada barrio, me estoy imaginando, cada barrio te hacía otro sistema, sistema. De los años 80 hacia atrás, casi todos los barrios hacían eso, pero ya después que entró los 90 para los 2000, como que la nueva generación ha ido un poquito como alejando eso. Pero sí se usa mucho, Pero todavía. más escucha
Quinito Méndez, según me. Quinito- Estaba un tiempo que estaba toca. Sí, Quinito Méndez, perdón. Quinito Méndez hizo un merengue como para que esa tradición no muriera, el cual eso nunca muere porque eso es algo folclórico de allá, de Santo Domingo. Pero que antes que eso, déjame recalcar, que antes que eso existió un merengue que algunos pueblos la usan, que le llaman mangulina. 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 Eso es una de las primeras, aparte de la música Perico Ripiao, la mangulina fue primero. Fue primero. ¿Cómo suena eso? La mangulina suena, Coge tu tambora. déjame ver si yo le puedo coger el estilo. La mangulina es como algo parecido. Discúlpeme, dominicano, si no me sale, pero... Algo parecido así. Algo así, ok. Sí, algo parecido así. Esto Nando usa hopi tambú, ¿no? Como Como en forma de tambú, Tambú, sí. pero aquellos lo usan son los barriles grandes. El tambú de aquí es parecido a la tambora que acabo de usar. Y el palo que le llaman los palos dominicanos son un quinto que es más grande, uno que le llaman el acahuete que es bien estrecho, y tienen otro, una persona por la parte de atrás, desde el palo le va buscando clave, y el otro con una rapa y un par de cantantes. Pero se da una rumba buena, Giovanni, con eso, buena, una rumba. En cualquier momento lo vamos a buscar en el internet, que eso existe. Sí. Después Quinito Méndez volviendo a Quinito Méndez, y hizo un merengue con ese tipo de mezcla. Yo creo que tú que mencionaste a Quinito Méndez, creo que tú lo has escuchado. Me te acuerdas, sí. Sí. El ritmo también de merengue, él la maneja inca. Exactamente, sí. Y el canto también, ¿no? Sí, el canto Con también. el canto también. Sí, exacto. Correcto. Sí. Vamos a ir a capital, vos bisame. ¿Qué pasa ahora voy a llegar a capital? Después cuando ya yo tenía en una edad ya de 14 años, ya yo andaba detrás de como te dije, de la Escuela Iris del Valle, que fue una señora que educó, de ahí salió José Esteban, de ahí salieron los Kenton, de ahí salió Bonnie Cepeda, la chica del Can, la Media Naranja, y en siendo gente famosa, que yo te estoy mencionando, salieron de ahí o han salido de ahí. Entonces, cada vez que yo quería ir a la Escuela Iris del Valle, hasta que la señora Iris habló con mi papá, y papá le dijo, ese muchacho no está apto para todavía andar en la calle, es un muchacho menor de edad. Con eso, claro, la mandó a callar. Y después yo ya entré a la edad de 15 años, si mal no recuerdo, por ahí ya en donde yo vivía, en la zona oriental, en Lomina, yo llegaba ahí a los ensayos de ¿cómo se llama? De esta gente, del equipo de Dionis Fernández, por la avenida Venezuela abajo. Ahí yo llegué a escucharlo, me fui motivando más con Raputín, que en paz descanse, que Dios lo tenga en gloria. Ese hombre sí era exigente. Y después con el tiempo, con el León Charlie Rodríguez, el guirero se le quedó, pero había una guira, ellos ensayaban 3 días en una marquesina y 2 días en el estudio. Porque en el estudio de ensayo, porque es mucho la hora, en una hora cuesta dinero. Entonces ensayaba 2 días aquí, o si no, 2 días, un día en el estudio. Hasta que un día se le queda el guirero, no pudo llegar. Yo cogí la guira y descubrieron este talento que está aquí tocando guira. Sí. Así mismo en la capital, viajé a ciertos pueblos de República Dominicana tocando con Charlie. Luego también después con el Gran Comprés también. Sí, gracias a Carlitico que tocaba tambor y me dijo, vamos para que tú toques la guira. Llegué, entré ahí, Gran Comprés. Gran Comprés tenía un tema bien pegado cuando en el barrio donde vivo, en el barrio Los Cartones. Esa canción se pegó para los años 80 increíblemente. Los años 80. En los años 80, 82, 83 por ahí. Sí. Ok. Ahora,
Mandy, aí não banha boa experiência de percussão, tambora e guira e todo isso. Sí, ahí me fui puliendo poco a poco. Sim, ok. Agora, vai chegar Bonaire. Con un sueño Vai chegar increíble. Bonaire. Conta-nos. O que passa agora para chegar Bonaire? Cuando es algo un poco chistoso y a la vez con un bulto lleno de sueños. Y ese sueño, gracias a Dios, se me ha hecho realidad aquí en Bonaire. Cuando yo vine con 2 maletas. Dentro de una maleta tenía la guira y tenía esta tambora. Sí. Y la gente de migración comenzaba a chequear, ¿qué es esto? Y le hacían hacia la tambora, a ver si tenía algo adentro. Y yo, no, yo soy músico, yo traje esto por si acaso aquí aparece en alguna banda, para yo tocar o algo así por el estilo. Bueno, al fin y al cabo, que en un fin de semana, ya yo estoy preguntando que si aquí no hay banda de merengue, me hablaron del señor Chofi, Yeah. que él tiene una banda. Me hablaron de Giovanni Mercera, que es este servidor que está aquí de frente. Y pregunto, ¿dónde va a tocar Giovanni Mercera? Cuando se hacía la rumba grande en Karen Beach. Ya usted estaba con JR Latino. Que papá llega aquí más o menos. ¿A qué año tú llegaste aquí? Ya en el 2008. En 2008 llegaste. Sí, ok. Y- 2008. Y ya JR Latino ya estaba empezando a despegar. Sí, porque en el 2008 mi estaba en banda pequeño primero y después en más o menos 2009, 2010, va a comenzar Después despegó, sí. Correcto, sí. Luego después yo escucho a Chofi tocando su saxofón con quién más era, creo que tenía una mujer ahí también. Y yo, bueno, se ve bien. Para ser, creo que eran 3 personas, se escucha bien. Pero cuando me hablaron de Giovanni Mercera, que es usted, me dicen que tú estás tocando en Karen Beach. Cuando arranco vaya, veo esa banda tocando. Y ahí estaba el Pulpo tocando tambora. Sí. Sí, estaba Juan en la güera. El pulpo, Men- Apo. Sí, el pulpo. Menciono Sí, todo, Juan. menciono todo eso ahora, porque ya aquí en Bonaire ya nosotros ya todos nos conocemos. Juan estaba en la güira, Sí. Pulpo estaba en la tambora. Javier tocando congas, Guatatín, Audi Flores, guitarra. Guitarra, sí. Ñaco cantando, Ñaco merenguito. cantando, Sí, bueno, al fin y al cabo, le hago yo seña a Juan que me deje tocar la güira y me hace seña que no, que tenía que hablar como contigo. Sí. Y yo te hago seña y tú me miras así y le digo yo, te dice seña que podía tocar güira y tú me haces que me aguante. Y cuando yo dije, bueno, si Giovanni es el director y me dijo que me aguante, yo voy a comenzar a calentar. Te cargos viejos. Sí, yo me voy a comenzar a calentar el brazo porque tú sabes que este instrumento, la güira, es pequeña, pero le tumba el brazo a cualquiera. Sí. Porque hay un contratiempo entre un gancho pequeño a una güira semipesada y el contratiempo te desbalancea especialmente los codos y llega a la muñeca y te caen, se te cae el brazo. Ya. Y yo dije, bueno, ya yo sé los ejercicios de esto. Cogí 3 vasos plásticos y los puse uno dentro de otro y comencé a apretarlo, contado uno para acá y otro para acá, contado. Y después comenzaba a hacer la voltereta que es para aflojar todos los nervios. Ok. Y cuando tú me escuchaste a mí tocando esa güira, Juan se enceló. Juan, perdóname. Yo sé que tú me escuchaste esto, Juan. ¿Cómo que se enceló? Porque ya yo vengo ya de una mata de güira, ¿tú entiendes? Bueno, al fin y al cabo, pues, me dejaste tocar ese merengue. Después entró la canción que ustedes tenían pegado en ese entonces, que todavía está sonando, Me Tiene Envidia. Te tiene envidia, ¿sí? Sí, Me Tiene Envidia. Y como yo sé que es un merengue que hay que tener ya una carrerita buena, par de días de ensayo, de que yo lo escuché, yo dije, toma Juan, toma tu güira, porque yo sé que se me podía dominar, pues ya yo tengo experiencia sobre eso. Sí. Merengue rápido, merengue es un lío, para uno dominarlo sin calentar bien el brazo. Y uno tiene que conocerlo, más cuando un merengue tiene mucho repique y mucho corte.
Dale un pedazo de la guira ahí. Porque eso también es un arte, tocando guira. Sí. Eso no es fácil. Es cosa no está fácil, Shonan. Sí. Es cosa no está Mira, fácil. En primer lugar, antes de uno comenzar a tocar güira, tiene que poner ese dedo, el dedo en posición así. Ajá. Y luego comenzar, antes de uno entrar a tocar una banda, comenzar a hacer esto. Contado, 3 para acá, 8 para acá, contado, y después 8 para acá. Hasta que no peguen todos los dos, así, está voto, como dicen. Ah, Y después ya. comienza a hacer esto. Hacer estos son ejercicios de calentamiento. Como un caballo. Ya. Y después lo cortes. Eso es lo cortes rítmicos. Es tu arte, es tu arte. Después ahí entonces entra el merengue. Ese le llaman merengue de caballito. Entonces le llaman lagrimita. Esto va siempre arriba de la trompeta, algo así. O cuando el cantante está cantando también. Ese se llama lagrimita. Lagrimita. Sí. Y mira, por ejemplo, vamos a decir. De pura canta la mañana gris, que será de mi amor perdido. Sí. Lo dejaba ahí. Sí, no, esto es cosa no está fácil, Shonan. O pierde también, tocamento de graça, não também é fácil, é coisa não está fácil, tem su cosco, né? Pero sí tiene un buen sistema. El sistema que tiene que está música de oído. Saber dominar el tiempo con el sonido. Sí. Eso es lo único. Y mucho training. El training de eso es... Cualquier persona puede ser un buen guirita en 3 meses, en 2 meses, depende. Un tamborero por igual, porque son música de oído. Son percusión. Percussão, sim. Sí, percusión. Correto. E depois vou tocar pieza com JR Latino. Sí, sí. O que passa depois, senhores? ¿Ah? Después de ahí, te pregunté a Ñaco, le pregunté que dónde eran los ensayos de ustedes. ¿Sabes? Por acá cerca de la emisora, en una casa grande que ahora mismo se llena todo de agua cuando llueve al frente. Sí. Ahí, yo fui ahí, ustedes estaban ensayando. Pero yo soy una persona que los ensayos de un músico de cualquier índole hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque ahí está estudiando Claro. todos los puntos, poniendo todos los puntos y aficando una banda, Claro, donde una claro, persona claro. no puede interrumpir a ese músico, porque esa interrupción de 3 minutos, 4 minutos, puede ser un fa en una fiesta donde esté tocando. Claro. Sí. Yo entré allí y me puse a escuchar a los muchachos tocando. Lando estaba ahí en el bar también. Sí, Después me puse correcto. a hablar con Lando. Que tú tocas bien, que esto y que el otro. Bueno, que está bien. Después con el tiempo, a los 8 o 9 meses, que ya yo estoy aquí en Bonaire, ya me siento un poco como desesperado porque quiero hacer algo. Entonces fue cuando yo hablé contigo. Mira, Giovanni, tengo ciertos temas, tengo el chulo, tengo una entre dos, tengo varios temas, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué se hace. Cuando hicimos el chulo, eso fue un boom. Sí. Sí, eso fue un boom. Fue así. Eso foi palo. Un palo, sí. sí. Claro, sí. Un palo y... Estaba hit. Sí. Sí. Después ya ustedes me cogieron más confianza, donde quiera que iban a tocar, me decían, vamos, ven, vamos a tocar. En Hillside, Hillside, sí. a veces ustedes me daban la oportunidad para cantar y a la vez también tocar. Sim, você anda tocando na... É para uma apresentação, você vai abrir, vai armar banda. Sí, correcto. É banda estava te chama Klein Bonaire. Klein Bonaire. Klein Bonaire. Sí. Banda te chama. Então, Sí. é debut de banda e estava na Hillside também. Hillside. Junto com o JR Latino. Junto con JR Latino. Correcto. Correcto, sí. Correto. Conta-nos esse aí. Com ela vai? Es bom. Está yen, eso ahí. Bom. Yen a capacidad. Sí.
dos bandas, JR Latino y el debut de Clem Bonairo, con un tema sumamente pegado, compitiendo con este tema de Curazao. Moza, así no sé. El chuchupego. Sí, hoy se te pego. Exacto, Sí. sí. Pegado. 2010, 12, güey, está. Sí, también estaba Maceta Milomba. Maceta, todo compitiendo. Yo me emocionaba cuando Robert Dog, un saludo para Robert Dog, de gran locutor de aquí de Bonaire, cuando dijo, el chulo, ahora te cambiaron el nombre, ya no es Robert Brito, ahora es el chulo. Sí. Estás compitiendo con tantas canciones y está en el hit parade número 3. Pero ahí no, nada más el nombre del chulo. De ahí salió. De ahí salió el chulo. El chulo. Sí. Robert Brito, el chulo. O sea, es canción llama El Chulo. So, dentro de dos partes, nós botamos el videoclip también, porque nós tínhamos videoclip. Sí. El Chulo también. Então, estava fiesta aí, estava un debut de banda lá em Bonaire. Sí. Então, nós toca mano a mano com JR Latino, tava um show sí. e tempo junto com Iaco. Sí. Na final do show, Iaco pula da piscina. Sí, del pool, se tiró completo a la piscina. Sí. Pero eso, 2012. Usted me dice que yo me acuerdo muy bien de la fecha, pero ¿cómo no me voy a acordar de esa fecha? Es una fecha inolvidable. Claro. Bonitos recuerdos, mi primera presentación aquí en Bonaire, lleno a capacidad, junto con la banda JR Latino. De ahí vino también tocamiento en diferentes sitios. De una vez en aquel entonces, ¿quién estaba organizando regata aquí? Byron Tron. Estaba organizando la regata. Una vez fue y me dice, ¿quieres tocar en regata? Coge la fecha que tú quieras. Y yo, deme el cierre. Y casualmente, los videos que se van a presentar ahí, si Dios da la oportunidad, es el cierre de ese día de regata. Promete que sei. Lá que nós vai com corte comercial. Nós vai com break, o rato assim aqui. Ok. Agora que nós estamos back, nós temos pabo vídeo de El Chulo e nós temos também pabo vídeo de apresentação de regata. Nós temos tudo isso aí, não vamos. Sí. Nós estamos back com GC, quer conosco. Kami tem problema com meu avô não, amor. Eu avisava que vou trazer o brilho um caminho da tua óptica, eu avisava. Aqui, mas acaba de sair óptica Adriana aqui, para que o serviço on, vamos ver. Montura papel de solo de diferentes marcas. Todos aqui não tanto blanco e que cambia color de solo. Óptica Antillana, de Calle Grande 21. Serviço de todo tipo de brilho para miraleu, lesa, bifocal e multifocal. E também especial para estudar à noite. Montura papel de solo de diferentes marcas. Tem lens na stock e também de color. Abri e já luna para chapiane 8 horas de 2 horas de manhã e 2 horas para 6 horas da tarde e já sabe segundo Ausprak. Llama-nos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Óptica Antillana, serviço está on. Sinha toca e canta com Giovanni Mercera. Cuida da saúde mental, Sinha toca instrumento musical. Nós está oferecendo les de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Sinha toca a cantica preferida. Para mais informação, diz toma contato comigo na 527-4513. Nós está chegando até cerca, porque desarrollar o conhecimento musical. Sinha toca e canta com Giovanni Mercera. Plataforma Farandulero TV, programa cargado entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado para Sadik Laber. Todo domingo à noite, metade de 10 com repetição. Já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado para Sadik Laber.
Casa de Emoção caminha nossa cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo, Casa de Emoção, vitamina para mente, alma e espírito. Não perder, Casa de Emoção. Turja Luna Noche mitad de 9, aquí na Nos TV, el canal netamente bonariano. Herencia da história, cultura e natureza. Nos grande nanta bina palavra para conta-nos na vida. E barrio na una na lanta, escola com na abai, trabalho com na asi e hopi mais. Tá importante para nós a nossa história, passar que nos está. De onde nós sabemos, passina sa na onda nós me se vai. Herência do nabo é chave de passado e é porta para o futuro. Share nos website que você não quer den exterior e lá ganam também experienciar nos programação www.nostvbonaire.com. Wak Nos TV, una kubota. Televidente, nós estamos dentro de duas partes, de Dale Clave, a noite, papiando com El Chulo, El Chulazo. Para te quieto. Dominicano pura cepa, pero também aqui, também se está a sua atenção, a noite de Dale Clave, você também assim, hobby coisa. Prometo nós seguir com entrevista, nós também passamos videoclip, nós temos preparado para de El Chulo, e tempo e banda chamada Klein Bonaire. Klein Bonaire. Lá nos Bawake. É tremendo videoclip de El Chulo. Si te comiste mi gata, también se me llaga para que te coma los ojos y el rabo. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Nadie triste porque llegó. ¡Clip, clip! ¡Llegó! ¡Esa es mi banda! Soy un chulas, 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 soy un chulas. Y otra vez. Oh, piseta arriba. Y otra vez. Soy un chulas, 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 soy un chulas. Si ella me mantiene, ¿Qué le importa a usted? y ella sale con otra ¿Qué le importa a usted? y regresa el otro día ¿Qué le importa a usted? con los euros, ¿Qué le importa a usted? con los dólares, ¿Qué le importa a usted? con los florines. ¿Qué le importa a usted? Me invita a mí a un party ¿Qué le importa a usted? o a la discoteca. ¿Qué le importa a usted? Mira, ella a mí me paga toda la cerveza. ¡Woo! Soy un Yo soy un chulas, chulo, 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 soy un yo soy un chulas. chulo. Si ella me mantiene, ¿Qué le importa a usted? si ella sale con otra ¿Qué le importa a usted? y regresa el otro día, ¿Qué le importa a usted? me paga a mí la cuenta, el apartamento, el cachite comida, me invita a mí a pasear, llegamos al otro día. ¿Qué le importa a usted? Tú vives ahí sufriendo, vive tú tu vida, que yo vivo la mía. A lo loco, pero a lo moderno. Oh, piseta arriba. Si ella me mantiene, me paga a mí la cuenta, el apartamento, el cochito con vida, me invita a mí a pasear. Llegamos al otro día, tú vives ahí sufriendo, vive
chula, chula. A ver si, oh, piseta arriba. Yeah, otra vez. Alegría, alegría, alegría. Nadie es triste. Porque llegó. Blum, blum. Porque llegó. Esa es mi banda. Baka bawaken videoclip de El Chulo, El Chulazo. Conta-nos, Robert, conta-nos el videoclip, a ideia, a composición, conta-nos. Esa composición del chulo, eso, el chulo viene siendo, me imagino que aquí en Bonaire, todo el mundo sabe lo que es un chulo, un hombre que le gusta vivir del cuento, que le gusta vivir de las mujeres. Pero ese no soy yo, eso lo saqué yo, esa historia de una persona muy famosa que fue el primer playboy, creo que hubo en el mundo, en el Caribe dominicano, llamado Rubirosa Fermín. Y eso es una historia, le aconsejaría a todo el mundo que busque esa historia, Rubirosa Fermín, recuérdense, y verá la tantas mujeres millonarias a través del mundo que ese hombre se dio, hasta la hija de Rafael Bronida Trujillo. Pues Trujillo lo hizo casar obligado con él, porque la muchacha se iba a matar, la hija de Trujillo, si le quitaban ese macho del lado, ya tú puedes ver. Pues al fin y al cabo, pues yo escribo ese tema, hablo con este servidor, Giovanni Mesera. Giovanni, vamos a sacarle colores a este tema. Vamos a hacer un merengue que es una mezcla de merengue tradicional con merengue mambo. Si lo escuchan bien, no es merengue mambo directamente, pero está más mambiado que merengue tradicional. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que respeto la tradición del merengue. Okay. El merengue tradicional para mí ese es el merengue, respetando a todos los mamberos. Entonces yo lo que hice fue busqué esos colores, haciendo esse tipo de mezcla entre mambo y merengue tradicional. Tradicional. Sí. Sim, um dia aqui, nós também, Robert também mostra nós também, e lá que você escuta também, todo tipo de merengue na gotinha. Pero um dia aqui, vamos seguir. Sí. Pues bien, como te estaba diciendo, luego ahí tiramos de prueba ese tema a la radio. Sí. Y era todo el mundo con ese tema, el chulo, porque todo el mundo... Palo. Por más serio que sea un hombre que quiere ser chulo. Sí. Indiscutible. Y eso fue un palo. Sí. Cuando hablo con Maggie S., creo que es familia tuya, ¿no? Mi hermano. Sí, tu hermano. Bueno, por la gracia de Dios. Magic. Sí. Maggie, quiero hacer un videoclip para esto. Digo, bueno, yo te hago el videoclip en tanto, ya que tú estás junto con mi hermano, Giovanni. Ok. Cuando le digo yo quiero hacer un videoclip, yo tengo toda la imaginación, yo tengo ese viaje imaginatorio ya, como va a ser ese videoclip. Buscamos la famosa limusina, no sé si fue la que está arriba en Plaza, arriba de... Sí, sí. Mucha gente dice que... Mucha gente dice que fue la que se quemó en el Alpón allá. Al fin y al cabo, voy a Plaza un día antes, pido permiso para que me dejen hacer el video. Ese video está filmado en Plaza. Mucha gente piensa que es República Dominicana. No, ese video es de Bonaire. Normal de Bonaire. Aquí nada más. Bonita, sí, bonita. Bonaire, sí. La gente, lo que pasa es que yo supe buscar sitio estratégico para tirar los tiros de cámara. Yo me combiné con Maggie. Mira, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo por acá, vamos a lujear con este video. Pero ese es bonariano, ese videoclip es de Bonaire. De Bonaire, sí. Pues al fin y al cabo, cuando nos llevan la famosa limusina, la limusina no tiene aire. La señora, me voy a reservar el nombre, la holandesa, ¿sabes lo que hizo? Yo creo que tú sabes esa historia. Le puso 2 sacos de hielo con un abanico para que
tirar aire para adentro. Ay, ya te contaba. ¿Te contaron, no? Yo veo que ella entra al puesto de gasolina en Bonaco, con el respeto de la promoción que le di. Disculpen los dueños de este canal. Entra a ese puesto de gasolina. Yo veo que viene con 2 sacos de hielo. Y los muchachos dicen, coño, está haciendo calor, cuidado si trae un par de limonada o algo así. Cuando de repente lo vacía en una neverita de hielo en la parte de atrás y le pega un abanico de 12 voltios para que tire el aire para allá, el aire frío. Sí. Si no vas a estar sola, debe pisar. Todo el mundo vacilando con su limusina. Y nosotros llevando quién nos trajo ahí, dentro de esa caja fuerte, porque es una caja fuerte. Bueno, al fin y al cabo, la primera toma que nosotros hicimos fue en Plaza. Después cogimos para... Pasait. Sí, para el sur, para allá. Pasait, sí. Esa área allá arriba, para allá no, No. La Salo, arriba. Sí, van y sal camponista. Sí, luego después volvimos de nuevo volvimos aquí a Playa. Ahí finalizó el videoclip, por eso ustedes van a ver, o no sé si van a ver todo Playa, con todos los barcos, que esos barcos parece que son, esos que están ahí parece que son estables. En el mismo lugar donde está en el videoclip, que hace 5 años de eso prácticamente, ahí mismito todo el tiempo, parece como que ellos tienen un parqueo ahí, no lo mueven. Nada, ahí terminamos el videoclip, después fuimos a Hit Sign a celebrar lo del videoclip, esto, que gracias a Dios, que este, que el otro. A los 2 días, creo que a los 3 días, Maggi lo sube a las redes sociales. Sí, hay muchachos, eso no para ahí, eso es una historia que Maggi no la sabe. Uno de los muchachos que cantaba, que hacía coro y bailaba adelante, llama para Santo Domingo, mira, ¿dónde estoy yo? En una banda, Clem Bonaire, aquí donde yo vivo, una banda de merengue. Hoy cuando la mamá vio ese videoclip, ya mi hijo, gracias a Dios, salió de aquí, de este monte, y ya mi hijo ya es famoso. Y comenzó a enseñarle ese videoclip a todo el mundo. Mire, el videoclip cogió mucha fama. Bueno. Tenía muchos views, ¿no? No sé qué pasó, yo creo que te dije, como que tumbaron el videoclip, lo tumbaron, gracias a Dios, yo tenía un archivo y volvimos y lo recuperamos. Sí, está ahí. Sí, tenía muchos views, tenía más vos saben que sigue igual que está Robert Brito, El Chulo. Robert Brito, el tema El Chulo. Sí, El Chulo. Sí. Clem Bonaire. Sí, vos escribís así y vos tenés. Este sí. en YouTube, está ahí. Robert con T al... Sí, Robert con T para atrás. Sí, para atrás. Robert Brito. Robert Brito, sí. Brito, El Chulo, sí. Ese tema es bonariano, porque nació aquí en Bonaire. El videoclip es bonariano, porque también nació aquí en Bonaire. Y toda la inspiración es mío. Me siento tan bonariano que hasta puse el nombre de la banda a Clem Bonaire. A Clem Bonaire. Sí, Clem Pero tú Bonaire. no sabes por qué fue. Clem Bonaire. Sí, pero tú no sabes por qué fue que yo le puse ese nombre. No. Esa banda no tenía nombre todavía. ¿Te recuerdas la canción que nosotros hicimos, uno entre tres? Que dice, en esta tarde yo te vi a ti, mi amor. Sí. Me faltaba unos fraseos abajo para terminar esa canción. Y yo estoy sentado allá en el malecón mirando a Clem Bonaire, mirando el sol por la tarde así bajando. Así. Y ahí me estoy de mierda. Ya tengo el tema. En esta tarde yo te vi a ti, mi amor, bajo un sol tan romántico. Tu luz se bella y radiante en esta tarde cuando yo te vi. Ave María, gracias Isla. Clem Bonaire. El nombre salió. Dobre. Robert, la que não escuta o rato é diferente tipo de merengue, não? Cutim? Com tambora. Com tambora, mas também purba acompanhar, lá que nós vamos lá. Nós também purba acompanhar. Lá que nós vamos, se nós por acompanhar.
vamos a empezar como te voy a enseñar que esas tradiciones ya se han ido perdiendo y lástima de que el merengue dominicano, muchas tradiciones, mucho estilo de merengue se ha ido perdiendo. Pero alguien me dijo que cada cierto año, cuando sube un género, ese otro se va apagando. Y creo que es cierto. El merengue mambo, con su respeto a todos los mamberos, a mí también me gusta el merengue mambo. Pero hay artistas ahora que queda tradición o no? Sí. Peña Suazo, José Esteban, Ruby Pérez, ¿cómo se llama? Al fin, mucho Sergio Vargas se ha quedado con las tradiciones de merengue, merengue de los 80, merengue clásico, dice, sí. Pero el merengue ya tradicional, el merengue tradicional que fue antes del merengue perico ripiao, ese comenzaba era pambichao. Pambichao. A pambichao se le llama merengue pambiche. Sí, aquí que es diferente. Sí, pambiche así. Ese merengue apambichado. Hay merengue apambichado comienza. El pambiche lento, no lo bailo yo, lo bailó una vieja y del tiro se murió. Son todos los dominicanos ahí, sí. También está el sancocho prieto, también es apambichado. No, ya ese merengue, sancocho prieto ya es una mezcla de merengue típico con merengue de cuerda. Es decir, el sancocho prieto, color de tu carne, tú tendrás que darme, porque estoy hambriento. Parará, el sancocho prieto, color de tu carne. Sigue por ahí. Métele un poquito de tumbado en el piano. Dale. Esta cajita de música que está aquí, lo que domina el guía de esto es seco. Esto es la mano izquierda. Y para recordarle a todo el mundo que sin tambora el merengue no existiera, porque este es el compás, el guía del merengue. La guía, sí. Igual que la güera, por eso. Que la güera. Nando está que kern. Nando está kern de ritmo. Si Nando no tiene merengue. No tiene merengue. Correcto. Y si no la tienen en un grupo en vivo, la tienen hecha en el piano. Pero la tienen que tener obligada, porque este es el compás del merengue. Antes decían güira, tambora y acordeón. ¿Por qué? Pues ya son el merengue típico. Merengue típico. Después vino el merengue, merengue de los 80. Ahí vino, merengue clásico. Sí, ese merengue clásico, yo recuerdo que 82, 83, todo el mundo quería dominar el ritmo. Y en menos de un año, la tambora tuvieron que cambiarla como 8 o 10 veces. Y el ritmo que dominó todo el merengue, y lo ha dominado todavía, fueron los hermanos Rosario. Que ellos implantaron su propio estilo. Creo que el estilo merengue bomba. Merengue bomba. Merengue bomba. Merengue bomba es. Ellos le hacen caballito cojeado así. Como así. Ya ven. Mira
ese es lo bomba. Ya. Y todos los otros merengueros se quedaron. Ah, Y entonces ellos le metieron el caballito cojeado que ya, ok. Ahora, botín, es una más moderna. ¿Qué botín más viene después de ese? Después- Los hermanos Rosario, merengue bomba. sí. Merengue bomba, el base está. Dame otra vez, el base. Ya. El guía, ellos lo jalan para adelante y aquí en esta parte, 1, 2, 3, lo machacan como encogido. ¿Ves? Ya, ok. Pero lleva más combinación entre el guía y el palo. Ya. Pero eso es cuando ya están los vientos, o sea, viento de trompeta, saxofón, ¿tú sabes de eso? Ya. Sí. Ok. Luego después, ya entrando a los 90, se desplaza el merengue ya en lleno a Puerto Rico. Cuando se desplaza el merengue en lleno a Puerto Rico, allá estaba pegado en los años 91, 92, que yo estuve por ahí, José Esteban. José Esteban, ok. Estaba Los Sabrosos del Merengue. Estaba Toño Rosario, cuando se quitó de los hermanos, él hizo su propia agrupación en Puerto Rico. De ahí entonces salió Grupo Manía, salió César Flores, Puerto Rico. sí, salió Sí, pasó. Heredia, Zafra Negra, mi pana. Sí, va a tocar en Puerto Rico también. Sí. Lo correcto. que haya en Puerto Rico ahí. Pero ya era una manera, cuando yo estaba en Puerto Rico, sabe que pues yo soy franco y no tengo por qué esconderlo, orgullosamente lo digo. Yo después tuve que coger una yola. Una yola es una embarcación, un bote y llegar hasta Puerto Rico. No yo solo, habíamos 80 y pico en una embarcación. Por la gracia de Dios llegamos. Ahí yo estaba en mi mundo porque el merengue ahí en Puerto Rico estaba en su apogeo. Ahí yo comencé entonces a tocar en muchos grupitos de patio, como dicen, de 4 o 5 personas y así. Hasta que después este muchacho que cantaba él primero tocaba güira. Este muchacho me llama, yo tengo ojito bello, Elvis Crespo. Elvis Crespo. Todo el mundo lo conocía por Elvis. El Crespo después fue que le desarrolló con el apellido. Luego dice, oye chico, cabrón, vamos a hacer una banda que están formando en Cupé Alto. Vamos para allá. Cuando vamos por ahí, era Grupo Manía que se estaba desarrollando. Manía. Sí, Grupo Manía. Y yo llegué a ensayar casi todo lo ensayo completo, pero cuando fueron a dar los carnés de la banda, la identificación para tocar en diferentes sitios, unas patronales, para tú pasar para allá, yo toco con la banda. No, yo no tengo papeles. Ilegal. Entonces, vota por así que más, señor. Sí, pero me quedé tocando entonces en patronales. Allá en Puerto Rico hay muchas fiestas. Casi todos los fines de semana en este pueblo hay patronales, o si no en muchas discotecas, hay muchos negocios. Ahí después toqué con un grupo que le llamaba Código Cero, tambora. Después toqué con los clásicos del merengue, una agrupación completa. Lo único que no era profesional porque no tenían temas grabados, pero tocaba igual que una profesional. Pero ahí toqué güira. Ahí me daban la oportunidad para yo tocar. Ahí conocí yo o sea, nosotros nos conocíamos en la Escuela Aire del Valle, en Lomina, que la señora doña Iris lo menciona, a Heredia, Zafra Negra, que es de Lomina, de donde yo me crié. Y después fuimos allá, pues yo estaba en Puerto Rico, y allá entonces nos conocimos, nos terminamos de conocer. Mira, arranca para tal sitio, para que yo necesito unos coritas. Y yo me apretaba, porque yo vi esos caballos, mira, esa gente, ese tipo es ahí. Y pusieron a un muchacho que le llama William, que para descanse, en una fiesta lo mataron por estar defendiendo una pelea que sabemos defendiendo a una persona ahí.
y tocando en una discoteca, le llamaba La Escalera, en Santurce. Y al fin y al cabo, y así fue la vida. Robert, nosso tempo chega. Nós temos baile, nosso tempo chega. Quartico, Robert. O que está passando agora aqui? Botem composição, botem gravação. Botem vez está gravando. Sí. Estamos ahora, ya no estamos saliendo con el respeto de todos los merengueros, no estamos saliendo un poquito del merengue. Ahora vengo con un proyecto con Majin Buu, allá en Santo Domingo. Majin Buu es aquella persona que tocaba requinto con Yo Casarante, que vinieron aquí una vez ellos. Y toca la coincidencia de que yo les planteé mi proyecto y nos estamos dando la mano de parte y parte. Y también, Giovanni, tú no te puedes quedar atrás porque tú también me estás colaborando en esos arreglos. Correcto, eso va a estar un palo internacional. Sí. Empieza ahora aquí grabando salsa y también bachata. Sí. Y queda pendiente, pasó un par de cosas internacionales en la camina de parte de El Chulo. El Chulo nos tengo cera. No, para. Nada me dice un pida para no ser aquí, Shonan, esa aquí está para tour, a buena noche de parte de Dale Clave Chulo. Me está llamando Hope o Bidanki para dropense con nos a buena noche. Nos tengo cera, pues nos tiempo llega. Ya. Sí, comprendo. Dame un pida de el merengue que tengo ahora aquí, el merengue mambo, y dale. Ah, ¿cuál es? El merengue mambo, el de ahora, el moderno. Dios que eso. Disculpe que me salió un poco del merengue mambo y volví a lo tradicional. Pero apoyen en mi próximo proyecto que viene de bachata y salsa. Chao. Chao, mi gente. Un placer.